24 de octubre de 1944. Un torpedo se estrella contra el costado del mayor buque de guerra jamás construido. La explosión atraviesa 16 pulgadas de acero endurecido. 64.000 toneladas de hierro y fuego se estremecen como un animal herido. Bajo cubierta, los hombres son lanzados al suelo. Las luces se apagan. Las alarmas aúllan. El océano irrumpe por un agujero del tamaño de un autobús. Y en el puente, el capitán Toshira Inoguchi no se inmuta. Agara la barandilla. Observa el humo elevarse. No dice nada, porque ha estado esperando este momento. No este torpedo, no esta herida exacta, sino esta guerra, este ajuste de cuentas, este instante en que todo lo que la Marina Imperial japonesa creía sobre sí misma sería puesto a prueba frente a algo que nunca había temido realmente. Al final de este día, el Musashi habrá absorbido 19 torpedos y 17 bombas. Luchará durante 9 horas. Se negará a morir una y otra vez, hasta que finalmente el propio mar la reclame. 1.023 hombres se hundirán con ella. Y cuando los almirantes que la enviaron a la batalla finalmente sepan que ha desaparecido, dirán algo tan devastador, tan honesto, que resonará en los pasillos de la historia naval durante un siglo. Pero para entender lo que dijeron, hay que entender lo que construyeron. Hay que retroceder hasta un problema tan imposible, tan brutal desde el punto de vista matemático, que llevó a toda una nación a apostar todo por una única idea desesperada. Hay que volver a un astillero en Nagasaki. Volver a 1938. Volver al momento en que Japón decidió que, si no podía ganar una guerra de números, construiría algo que hiciera que los números dejaran de importar. Esta es la historia del Musashi, el mayor acorazado jamás hundido en combate. Y de los almirantes que nunca creyeron que pudiera morir. En 1934, los hombres que dirigían la Marina Imperial japonesa se enfrentaron a un problema que no tenía una buena solución. Los números eran simples y devastadores. Estados Unidos podía construir barcos en una proporción de 3-1 frente a Japón. Los astilleros estadounidenses se extendían desde Maine hasta California. Las acerías funcionaban día y noche. La capacidad industrial de Estados Unidos no era simplemente mayor que la de Japón. Era algo completamente distinto. Era una fuerza de la naturaleza. Japón no podía igualarla. En barcos, en aviones, en materias primas. Cada tabla, cada proyección y cada simulación de guerra realizada por el Estado Mayor Naval señalaban la misma conclusión. En una guerra larga de desgaste, Japón perdía siempre. Sin excepción. Así que los almirantes tomaron una decisión que los historiadores más tarde llamarían brillante y suicida al mismo tiempo. Si no podían ganar con cantidad, construirían una calidad tan abrumadora que la cantidad dejaría de importar. Construirían barcos tan enormes, tan poderosamente armados y tan devastadores que uno solo pudiera enfrentarse a varios acorazados estadounidenses al mismo tiempo y destruirlos. Barcos tan protegidos que nada en el arsenal estadounidense pudiera hundirlos. La llamaron clase Yamato. Y sobre el papel, era perfecta. Las especificaciones eran asombrosas. Cada acorazado de la clase Yamato desplazaría 72.000 toneladas a plena carga, convirtiéndolos en los mayores buques de guerra jamás construidos por la humanidad. Cada uno llevaría 9 cañones de 18 pulgadas, los mayores rifles navales jamás montados en un barco, capaces de lanzar un proyectil de 3.200 libras a más de 25 millas con fuerza suficiente para atravesar cualquier blindaje a flote. Su cinturón blindado mediría 16 pulgadas de acero endurecido. Las caras de sus torretas tendrían 26 pulgadas de espesor. No eran simplemente barcos. Eran fortalezas flotantes diseñadas para ser prácticamente indestructibles. La teoría era elegante, y los ingenieros creían en ella completamente. Un acorazado de la clase Yamato podría navegar directamente hacia una línea de acorazados estadounidenses y destruirlos uno por uno. Estados Unidos podría construir 3 barcos por cada uno que Japón construyera. Pero, ¿qué importaba eso si el único barco japonés podía destruir a los 3? La construcción del primer buque, el Yamato, comenzó en secreto en el arsenal naval de Kure en 1937. Los trabajadores juraron guardar silencio.
El dique seco fue cubierto con redes de camuflaje. Las dimensiones fueron falsificadas en documentos oficiales. El proyecto fue clasificado al más alto nivel del gobierno japonés. Sabían que si los estadounidenses descubrían lo que estaban construyendo, todo el cálculo estratégico cambiaría. El segundo barco de la clase, el Musashi, fue puesto en grada en el astillero de Mitsubishi en Nagasaki en marzo de 1938. Fue comisionado en agosto de 1942. Entró en una guerra del Pacífico que ya comenzaba a inclinarse contra Japón. Pero nadie presente en su ceremonia de entrada en servicio lo sabía todavía. Lo que veían era un milagro de ingeniería. Lo que veían era la respuesta a un problema imposible. Durante 2 años después de su puesta en servicio, el Musashi sirvió como buque insignia de la flota combinada, el destino más prestigioso de toda la Marina Imperial. El propio almirante Isoroku Yamamoto izó su bandera en su enorme mástil pagoda. Los oficiales competían por conseguir puestos a bordo. Los marineros consideraban un honor servir en sus cubiertas. No era solo un buque de guerra. Era un símbolo. Era la prueba de que Japón podía construir algo que el mundo nunca había visto antes y tal vez nunca volvería a ver. Pero mientras el Musashi navegaba por aguas protegidas, transportando almirantes a reuniones y de regreso, la guerra estaba cambiando de maneras que sus diseñadores nunca habían imaginado. El 7 de diciembre de 1941 había sido un triunfo que contenía las semillas de la propia destrucción de Japón. En Pearl Harbor, los aviones embarcados japoneses demostraron algo radical e irreversible. Los aviones podían destruir flotas de superficie. No solo apoyarlas. No solo amenazarlas a distancia. Destruirlas. La era del acorazado había terminado la misma mañana en que se suponía que debía comenzar. Pero los almirantes que habían construido el Musashi no podían aceptarlo. Era una verdad demasiado cara. Demasiado devastadora. Demasiado personal. Así que siguieron navegando con él. Y siguieron creyendo. Para el otoño de 1944, la situación estratégica se había vuelto catastrófica. El avance estadounidense a través del Pacífico era implacable. Isla tras isla había caído. El perímetro japonés se había derrumbado. Y ahora, en octubre, las fuerzas estadounidenses habían desembarcado en Leyte, en Filipinas. Este era el momento que la Marina Imperial japonesa había estado temiendo y preparando durante años. Las Filipinas no eran solo estratégicamente importantes. Eran el eje de toda la red de recursos de Japón. Perderlas significaba perder las rutas de petróleo que mantenían funcionando cada buque de guerra, cada avión y cada vehículo de su máquina de guerra. El Estado Mayor Naval elaboró un plan al que llamaron SHG. Era Otis. Era desesperado. Y casi todos los que lo estudiaron sabían que era una misión suicida. El plan era el siguiente. El almirante Takeo Kurita comandaría la fuerza de superficie más poderosa que Japón pudiera reunir, la Fuerza Central, y la conduciría a través de Filipinas para atacar la flota estadounidense de desembarco en el Golfo de Leyte. Al mismo tiempo, una fuerza del sur bajo el vicealmirante Nishimura avanzaría a través del estrecho de Surigao. Y lo más importante de todo, la fuerza de portaaviones del vicealmirante Osawa, deliberadamente privada de la mayoría de sus aviones para hacerla inútil en combate pero visible al radar estadounidense, navegaría hacia el norte como señuelo para atraer a la flota estadounidense lejos de las playas de invasión. El plan requería que todo saliera perfecto, que el señuelo funcionara, que el tiempo se sincronizara a través de cientos de millas de océano abierto, que la fuerza central de Kurita sobreviviera al tránsito por aguas que los estadounidenses ahora dominaban desde el aire. Y en el centro de esa fuerza central había 2 barcos que los estadounidenses nunca habían visto en combate. El Yamato y el Musashi. Kurita sabía lo que estaba en juego. Había comandado acorazados durante 2 años. Había visto lo que el poder aéreo podía hacer. Pero también entendía que el Musashi y el Yamato se suponía que eran diferentes. Sus diseñadores habían considerado la amenaza aérea y habían tratado de compensarla. Más de un centenar de cañones antiaéreos sobresalían de la superestructura del Musashi.
Su batería principal de 18 pulgadas podía disparar proyectiles especiales antiaéreos que explotaban en enormes nubes de metralla diseñadas para destrozar formaciones enteras de aviones atacantes. No solo estaba blindado contra bombas y torpedos. Se suponía que podía luchar contra el propio cielo. En la mañana del 24 de octubre de 1944, Kurita estaba en el puente del Yamato, escudriñando el horizonte oriental con sus binoculares. Su antiguo buque insignia, el crucero pesado Atago, había sido torpedeado 2 días antes en el pasaje de Palawan. Otros 2 cruceros pesados ya estaban en el fondo del mar. El viaje hasta ese punto ya le había costado más de lo que esperaba. Pero creía que lo peor había pasado. El estrecho de San Bernardino estaba por delante. El Golfo de Leyte estaba más allá. Entonces el cielo se llenó de puntos negros. Primero docenas. Luego decenas. Luego algo imposible de contar. Aviones de portaaviones estadounidenses. Oleada tras oleada apareciendo desde el este como un juicio. Kurita bajó lentamente los binoculares. En 2 años al mando de acorazados, nunca había visto un ataque aéreo de esta magnitud. No tantos aviones. No tan coordinados. No tan decididos. No venían por el Yamato. Venían por el blanco más grande de la formación. El barco imposible de ignorar. Impossible de esconder. Imposible de hundir. El acorazado de 64.000 toneladas que navegaba a unos 3.000 metros por su banda de babor. El orgullo de la Marina Imperial. El símbolo de la supremacía naval japonesa. El barco que todos en la flota combinada creían, realmente creían, que ninguna fuerza estadounidense podría hundir. El Musashi. Y entonces comenzó el ataque. 30 aviones de los portaaviones Intrepid y Cabot, bombarderos en picado Curtiss SB-2 Seeldiver y torpederos Grumman TBF Evenge, atravesaron el muro de fuego antiaéreo que se elevaba desde la formación de Kurita. Los cañones del Musashi iluminaron el cielo. Cada arma capaz de elevarse lo suficiente abrió fuego. La batería principal de 18 pulgadas lanzó enormes proyectiles de fragmentación contra las nubes de aviones atacantes. Los trazadores eran tan densos que parecían líneas sólidas de luz conectando el barco con el cielo. No fue suficiente. El primer torpedo golpeó su costado de babor, a la altura del centro del barco. El Musashi se estremeció, pero mantuvo el rumbo. Una bomba penetró la cubierta delante de la primera torreta. Luego otro torpedo. Después otro más. El capitán Toshira Inoguchi, que había comandado el barco durante apenas 2 meses, ordenó contra inundaciones para corregir la escora que comenzaba a formarse. Sus equipos de control de daños respondieron con rapidez y precisión. Se habían entrenado para esto. Sabían exactamente qué hacer. Lo que no habían entrenado era lo que vendría después. Cuando la primera oleada se retiró, el Musashi había recibido un impacto de torpedo y 2 bombas. Su velocidad se redujo a 24 nudos. Seguía disparando. Seguía moviéndose. Seguía luchando. En el puente del Yamato, Kurita observó su formación y ordenó a la flota mantener rumbo hacia el estrecho de San Bernardino. La misión continuaría. Llegarían al Golfo de Leyte. Destruirían los transportes estadounidenses. Pero el cielo ya comenzaba a oscurecerse nuevamente. La segunda oleada llegó poco después. Esta vez los estadounidenses habían ajustado su táctica. Los Seeldiver descendieron desde gran altura en picados pronunciados para suprimir las baterías antiaéreas, mientras los Avenger rozaban las crestas de las olas. Sus torpedos estaban ajustados para correr a poca profundidad, por debajo del cinturón blindado del Musashi. 3 torpedos impactaron en babor. 2 golpearon estribor. Una bomba de 500 libras atravesó la cubierta cerca de la torreta número 1 y detonó en los alojamientos de la tripulación. La proa del Musashi comenzó a hundirse. Su escora aumentó a 5 grados. La contrainundación ya no podía compensar completamente el daño. El agua entraba más rápido de lo que las bombas podían expulsarla. El capitán Inoguchi recibió los informes de daños. Su barco había absorbido ya 5 torpedos y 4 bombas. Cualquier otro acorazado del mundo estaría hundiéndose. El Musashi todavía navegaba a 22 nudos.
Pero Inoguchi comprendía las matemáticas de una forma que no podía compartir con su tripulación. Había visto el cielo. Había contado los aviones. Y sabía con una certeza fría y pesada que vendrían muchos más. A cientos de millas hacia el este, el almirante William Halsey estaba leyendo informes de pilotos que lo hicieron inclinarse hacia adelante en su silla. Sus aviadores describían una fuerza de superficie japonesa de una escala casi increíble. Acorazados. Cruceros pesados. Destructores. Toda una flota avanzando hacia las playas de invasión. Y en el centro, dos siluetas gigantes que no coincidían con nada en los manuales de reconocimiento estadounidenses. Los pilotos las llamaban superacorazados. Nadie en la marina estadounidense sabía exactamente qué estaban viendo. El Yamato y el Musashi habían sido el secreto mejor guardado de la Marina Imperial japonesa. Su verdadero desplazamiento, su verdadero armamento y sus capacidades reales estaban clasificados incluso para la mayoría de los marineros japoneses. Los estadounidenses habían oído rumores. Habían visto sombras. Pero nunca habían visto estos barcos en combate. Halsey tomó su decisión con la fría eficiencia de un hombre que entendía el poder aéreo profundamente. Todos los aviones disponibles de la Task Force 38 atacarían esa fuerza antes de que pudiera alcanzar las playas de invasión. Antes de que terminara el día, 259 aviones atacarían la fuerza central de Kurita. Y la mayoría de ellos fijarían la vista en el objetivo más grande que pudieran encontrar. La tercera oleada llegó. Los ataques eran ahora implacables. Los Avenger lanzaban sus torpedos a distancias tan cortas como 500 metros. Sus pilotos mantenían el rumbo a través de muros de fuego antiaéreo que parecían imposibles de atravesar. 4 torpedos más impactaron en babor. 3 golpearon estribor. La velocidad del Musashi cayó a 16 nudos. Su proa estaba ya tan baja que las olas rompían sobre la cubierta delantera. En la sala de navegación bajo el puente, el teniente comandante Kazuo Endo calculaba su posición con manos que no temblaban porque había aprendido a no permitir que temblaran. Todavía estaban a 90 millas del estrecho de San Bernardino. A su velocidad actual y con el daño que sufrían, nunca llegarían antes del anochecer. El capitán Inoguchi envió un mensaje al almirante Kurita. El Musashi solicita permiso para continuar de manera independiente. Kurita no respondió de inmediato. Se quedó mirando con sus binoculares mientras su plan parecía morir sobre el agua. Observó el barco que debía ser la espada de la Marina Imperial soportar un castigo que habría destruido cualquier otro buque de guerra de la historia. Y aún así seguía disparando. Seguía moviéndose. Se negaba a convertirse simplemente en un blanco. La cuarta oleada llegó. Bajo cubierta, el teniente comandante Shigeru Yoshimura guiaba a los equipos de control de daños por pasillos que ya no parecían el interior de un buque de guerra. Parecían el interior de una catástrofe. Mamperos destrozados. Compartimentos inundados. Hombres trabajando con agua hasta la cintura, empujando vigas de madera contra estructuras que crujían como si estuvieran vivas. Los sonidos del barco ahora eran sonidos que ningún marinero está preparado para aceptar. Sonidos estructurales profundos. El sonido de algo enorme y poderoso empezando finalmente a fallar. 5 torpedos más impactaron en rápida sucesión. 3 bombas atravesaron la superestructura. La velocidad del Musashi cayó a 12 nudos. Luego a 8. Luego a 6. El oficial ejecutivo, comandante Kenichi Kado, entregó su informe en el puente con una voz que no temblaba. Velocidad, 6 nudos. Calado de proa, 46 pies. Escora, 15 grados. Tiempo estimado hasta el hundimiento, desconocido. El capitán Inoguchi asintió. Sabía perfectamente lo que significaba desconocido. El Musashi había recibido ya 17 torpedos y 17 bombas. Había estado bajo ataque aéreo continuo durante casi 5 horas. Ningún buque de guerra en la historia naval había soportado algo así y sobrevivido. Y aún así, seguía flotando. Todavía, increíblemente, seguía flotando. Pero Inoguchi conocía ahora las matemáticas con absoluta certeza. Y en el puente del Yamato, el almirante Kurita estaba tomando una decisión que lo definiría para el resto de su vida. Finalmente,
La fuerza central comenzó a girar. No hacia el estrecho de San Bernardino. No hacia el Golfo de Leyte. Sino hacia el oeste. De regreso por donde habían venido. En los puentes de todos los barcos de la flota, los oficiales miraron la señal con incredulidad. Se estaban retirando. El Musashi seguía muriendo detrás de ellos. Y lo estaban dejando atrás. Pero aquí es donde la historia se convierte en algo más que una batalla. Porque en las horas que siguieron, mientras el Musashi continuaba su imposible y agonizante muerte de 9 horas, 3 hombres tomaron 3 decisiones que explican lo que significa comandar un barco en el que se cree tan profundamente que no se puede imaginar su final. Lo que Kurita dijo cuando finalmente volvió a cambiar de rumbo. Lo que Inoguchi dijo a su oficial ejecutivo en los últimos minutos antes de que el Musashi se inclinara y volcara. Y lo que dijeron los almirantes en Tokio cuando recibieron la confirmación de que el barco había desaparecido. Esas palabras llegarán. Pero primero hay que entender lo que ocurrió en la oscuridad de esa última hora. Cuando el capitán Inoguchi reunió a sus oficiales sobrevivientes en el puente, miró su barco morir a su alrededor y dio una orden para la cual ningún entrenamiento y ninguna tradición preparan realmente a un hombre. En la segunda parte descenderemos bajo cubierta. Seguiremos a los hombres que lucharon contra incendios e inundaciones con sus propias manos. Escucharemos la última señal enviada desde la sala de radio del Musashi. Veremos a Kurita girar nuevamente hacia el estrecho de San Bernardino. Y descubriremos qué fue lo que realmente vieron los 259 pilotos estadounidenses cuando el mayor acorazado jamás construido finalmente desapareció bajo el mar de Sibuyan. A las 3:30 de la tarde del 24 de octubre de 1944, el cielo sobre el mar de Sibuyan estaba vacío por primera vez en 5 horas. Los aviones estadounidenses se habían retirado. Los cañones antiaéreos fueron quedando en silencio uno tras otro, y el Musashi, el mayor acorazado jamás construido, quedó a la deriva sin energía en medio de un mar que de repente ya no tenía nada más que arrojar contra él. Había absorbido 17 torpedos y 17 bombas. Sus motores estaban muertos. Su proa estaba sumergida hasta la primera torreta. Y aún así, increíblemente, seguía flotando. La primera parte nos dejó aquí. La flota de Kurita girando hacia el oeste, retirándose del estrecho de San Bernardino sin disparar un solo tiro contra el enemigo. El Musashi muriendo solo tras ellos. El capitán Inoguchi reunió a sus oficiales en el puente por lo que todos en aquella sala entendían que sería la última vez. Pero la historia de lo que ocurrió en las siguientes 4 horas, lo que se dijo, lo que se decidió y lo que costó, es la parte que la historia registró con mayor dificultad. Porque lo que ocurrió después no fue una batalla. Fue un ajuste de cuentas. Y los ajustes de cuentas son más difíciles de escribir que las batallas. En el puente del Yamato, el jefe de Estado Mayor del almirante Kurita, el contraalmirante Tomiji Koyanagi, estaba de pie junto a la mesa de cartas cuando observó a su comandante dar una orden que ninguno de ellos esperaba. Invertir el rumbo. Las banderas de señales se alzaron y la flota comenzó su giro hacia el oeste. Koyanagi no discutió la orden, al menos no públicamente. Pero en sus memorias de posguerra describió lo que sintió al ver al Musashi quedar atrás. Escribió que fue la primera vez en su carrera que sintió el peso de una decisión que no le correspondía tomar y que no podía deshacerse. El Musashi todavía era visible en el horizonte. El humo salía de una docena de incendios. Su mástil tipo pagoda seguía en pie. Sus cañones aún eran, al menos en teoría, capaces de disparar si hubiera quedado algo a lo que disparar. Seguía siendo un buque de guerra. Y lo estaban abandonando. En el puente del Musashi, el capitán Inoguchi no había recibido respuesta a su solicitud de continuar de forma independiente. Había dejado de esperar una. Había observado con sus binoculares cómo la flota de Kurita comenzaba su giro, y comprendió lo que significaba con la tranquila claridad de un hombre que ya ha aceptado lo peor. Dejó los binoculares sobre la mesa de cartas. No volvió a levantarlos. Su oficial ejecutivo, el comandante Kenichi Kado, entregó el informe final de daños. Las cifras estaban más allá de cualquier manual de control de daños jamás escrito. 15 compartimentos inundados. Las 4 salas de máquinas fuera de servicio. Los elevadores de munición de la batería principal inutilizados.
El tiempo estimado para el vuelco era desconocido, pero la escora había aumentado a 20 grados y seguía creciendo. Kado leyó el informe con voz firme, porque se había entrenado para hacerlo sin importar lo que el informe contuviera. Cuando terminó, Inoguchi guardó silencio por un momento. Luego dio 3 órdenes. Abandonar el barco. Transfer el retrato del emperador al destructor Kashimo. Salvar a tantos hombres como fuera posible. Kado confirmó las 3. Luego dijo con calma: Capitán, la tradición no exige esto. Japón necesita oficiales experimentados. La batalla no ha terminado. Inoguchi lo miró. Según todos los relatos supervivientes, no dijo nada dramático. No invocó al emperador. No habló del honor en los términos abstractos que más tarde preferirían las narrativas oficiales. Solo dijo: soy responsable de este barco. Luego caminó hasta su camarote y cerró la puerta. El comandante Kado permaneció un momento junto a la barandilla del puente. Después comenzó el trabajo de salvar a tantos de los 2.399 hombres a bordo como pudiera alcanzar. Lo que ocurrió durante las siguientes horas fue uno de los abandonos de un buque de guerra moribundo más organizados jamás registrados. Los equipos de control de daños que habían pasado horas luchando contra incendios y reforzando mamparos se convirtieron ahora en equipos de rescate. Los heridos fueron trasladados primero a las cubiertas superiores. Se desplegaron balsas salvavidas. Los destructores Chimakase y Kiyoshimo se acercaron todo lo que se atrevieron al casco inclinado. Los hombres descendían por cuerdas hacia un mar cubierto de petróleo que escapaba de los tanques de combustible destrozados. El agua estaba caliente. El humo era espeso. El sol descendía hacia el horizonte. Finalmente, la escora del Musashi superó los 30 grados. Los hombres que aún permanecían en cubierta ya no podían mantenerse de pie. Ahora trepaban por el propio casco del barco mientras éste giraba lentamente, saltando al agua desde superficies que una hora antes habían sido paredes verticales. Los botes de los destructores trabajaban entre la mancha de petróleo, sacando a los hombres del agua con sus propias manos. Poco después, el Musashi se volcó completamente sobre su costado de babor. Durante un instante permaneció así. 64.000 toneladas de acero acostadas de lado en el mar de Shibuya. Su casco se extendía casi 900 pies sobre la superficie. Entonces comenzó su último descenso. La proa se hundió primero. La popa se elevó fuera del agua, y sus enormes hélices giraron lentamente en el aire. Los hombres que aún se aferraban al casco resbalaron hacia el mar. Los motores de los destructores aceleraron al máximo para escapar de la succión. El Musashi desapareció bajo el agua en menos de un minuto. La succión arrastró a algunos hombres más de 6 metros bajo la superficie antes de soltarlos. Los supervivientes describieron después un sonido que no podían explicar. Un sonido que se sentía más de lo que se escuchaba, mientras 72.000 toneladas de acorazado descendían hacia el fondo del mar, a más de 1.300 metros de profundidad. 1.023 hombres murieron con él. El capitán Inoguchi estaba entre ellos. Su cuerpo nunca fue recuperado. Su espada, rescatada de su camarote antes del hundimiento final, fue enviada a su familia. Fue lo único que recibieron. Mientras tanto, en el puente del Yamato, el almirante Kurita tomó una decisión que sería cuestionada durante el resto de su vida. La fuerza central, que había estado navegando hacia el oeste durante horas, volvió a girar hacia el este, de nuevo hacia el estrecho de San Bernardino. Las mismas banderas que habían ordenado la retirada ahora ordenaban el avance. Los oficiales en el puente no celebraron. No expresaron alivio. Simplemente miraron las banderas, se miraron entre ellos y regresaron a sus puestos. Más tarde, Koyanagi escribió que Kurita había recibido un mensaje de radio indicando que los aviones estadounidenses ya no operaban sobre el estrecho y que la ventana de oportunidad se había abierto. Otras versiones sugieren algo distinto, que Kurita simplemente no podía aceptar que la misión hubiera terminado sin luchar, que el Musashi había muerto, que 2 cruceros habían sido torpedeados en el paso de Palawan, que su buque insignia había sido hundido 2 días antes. Todo exigía que aquel sacrificio significara algo. Después de la guerra,
Cuando analistas de inteligencia estadounidenses interrogaron a Kurita, le preguntaron directamente por qué había vuelto a girar después de retirarse. Guardó silencio durante un largo momento. Luego respondió: estaba fatigado. Estaba bajo ataque constante. No tenía cobertura aérea. Creí que el ataque aún podía tener éxito. Cuando insistieron en preguntarle si realmente lo creía o si simplemente no podía soportar regresar sin haber combatido, no respondió. En Tokio, la confirmación de la pérdida del Musashi llegó al cuartel general naval esa misma noche. El oficial de servicio leyó el mensaje 3 veces antes de llevarlo a la sección de operaciones. El jefe de Estado Mayor lo leyó una sola vez. Luego lo dejó boca abajo sobre su escritorio. No habló durante casi 2 minutos. El comandante Chikataka Nakajima, presente esa noche, escribiría más tarde sobre lo que llamó el silencio más largo que había vivido en un edificio lleno de hombres cuyo trabajo era tomar decisiones. El Musashi había desaparecido. No estaba dañado. No se retiraba para reparaciones. Había sido hundido por aviones. El barco que había sido diseñado específicamente para resistir exactamente ese tipo de ataque. El barco que debía demostrar que un acorazado podía sobrevivir al poder aéreo. Nakajima escribió: cuando supimos que el Musashi había desaparecido, entendimos que todo había terminado. Si podían hundir al Musashi, podían hundir cualquier cosa. La guerra en el mar estaba perdida. Las matemáticas que habían impulsado todo el programa de la clase Yamato habían quedado expuestas. El cálculo que afirmaba que la calidad podía superar a la cantidad, que un solo barco magnífico podía hacer lo que 10 barcos ordinarios no podían, había sido puesto a prueba contra 259 aviones estadounidenses. Y había fracasado por completo. El vicealmirante Hisaburo Saba, navegando hacia el norte con sus portaaviones señuelo, recibió la noticia mientras sus propios barcos ya estaban bajo ataque de los aviones de Alcei. Más tarde recordaría: el Musashi se suponía que era insumergible. Esa era toda la teoría. Nada de lo que los estadounidenses poseían podía destruirlo. Cuando se hundió, comprendí que todas nuestras suposiciones habían sido erróneas. Lo dijo sin enojo, sin dramatismo. Lo dijo como un científico que describe un experimento fallido. La teoría había sido puesta a prueba. La teoría estaba equivocada. Y todo lo construido sobre esa teoría también lo estaba. Toda la arquitectura estratégica de la Armada Imperial japonesa, su doctrina, su filosofía de diseño naval, la creencia de que Japón podía compensar su desventaja industrial mediante pura excelencia en ingeniería, había sido refutada en 9 horas sobre el mar de Shibuya. La fuerza central de Kurita atravesó el estrecho de San Bernardino en completa oscuridad durante la madrugada del 25 de octubre. Ningún barco estadounidense se interpuso en su camino. Ningún avión los encontró en la oscuridad. El estrecho estaba vacío porque Alcei había llevado todas sus fuerzas hacia el norte para perseguir los portaaviones señuelo de Osawa, exactamente como el plan japonés requería. El sacrificio había funcionado. La puerta estaba abierta. Y al otro lado de esa puerta, esperando en el amanecer gris frente a la isla de Samar, había barcos tan pequeños y tan ligeramente armados que sus comandantes, cuando divisaron los acorazados de Kurita en el horizonte, al principio se negaron a creer lo que estaban viendo. Lo que ocurrió en las siguientes 3 horas se convertiría en una de las acciones navales más extraordinarias de la historia. Destructores atacando acorazados a distancias tan cortas que los artilleros japoneses podían ver los rostros de los hombres que disparaban contra ellos. Pilotos de portaaviones de escolta realizando ataques con cargas de profundidad, porque no les quedaba nada más. Decisiones tomadas en segundos que los historiadores analizarían durante décadas. Y obligaría a todos los almirantes japoneses supervivientes a enfrentarse a una pregunta que habían estado evitando desde el momento en que el Musashi desapareció bajo el mar de Shibuya. Si el mayor buque de guerra jamás construido no podía traer la victoria, ¿por qué exactamente seguían luchando? Esa es la pregunta con la que comienza la tercera parte. Y la respuesta, cuando finalmente llegó, fue más oscura de lo que cualquiera de ellos había estado preparado para enfrentar. El Musashi había desaparecido. 19 torpedos. 17 bombas. 9 horas agonizando.
1.023 hombres tragados por el mar de Shibuyan. Y el almirante Takeo Kurita, el hombre que había observado todo a través de sus binoculares, primero se retiró, luego volvió a invertir el rumbo. Ahora conducía su flota superviviente hacia el estrecho de San Bernardino en plena oscuridad. La segunda parte nos había dejado al borde de esa oscuridad. Kurita avanzando hacia el este. El Musashi hundiéndose detrás de él. Y en algún lugar en las aguas por delante, una decisión que determinaría si el mayor sacrificio naval en la historia japonesa significaría algo. Cuando la noticia de la pérdida del Musashi llegó a Tokio, la reacción no fue la que cualquiera habría esperado. No hubo voces elevadas. No hubo golpes sobre las mesas. El Estado Mayor Naval recibió la confirmación en un silencio tan absoluto que los oficiales presentes lo describirían más tarde como el sonido más fuerte que habían escuchado en toda su carrera. Ahora la pregunta ya no era si Japón podía ganar la guerra. La pregunta era cuánto tiempo podrían seguir fingiendo que aún no la habían perdido. En las horas posteriores al hundimiento del Musashi, los oficiales de inteligencia estadounidenses a bordo de los portaaviones de la Task Force 38 ya estaban procesando los informes de sus pilotos. Las cifras eran asombrosas. 259 salidas de combate. 19 impactos confirmados de torpedo en un solo buque. Y aún así había hecho falta 9 horas para hundirlo. Cuando los informes posteriores a la acción llegaron al escritorio del almirante Mark Mitscher, su oficial de operaciones los leyó 2 veces antes de hablar. Solo dijo: ese barco no debería haber sido posible. Pero había algo que los estadounidenses pasaron por alto en su asombro ante la resistencia del Musashi. Pasaron por alto lo que Kurita estaba haciendo en la oscuridad. Porque Kurita había vuelto a girar. Y nadie en el mando estadounidense lo sabía todavía. Mientras la celebración por el hundimiento del Musashi recorría la Task Force 38, mientras Alcei era arrastrado hacia el norte por los portaaviones señuelo de Osawa exactamente como el plan japonés requería, la fuerza central de Kurita atravesaba el estrecho de San Bernardino en la oscuridad. Sin oposición. Dirigiéndose directamente hacia el Golfo de Leyte. 4 acorazados. 6 cruceros pesados. 2 cruceros ligeros. Once destructors. La segunda fuerza de superficie más poderosa que Japón había reunido jamás. Y navegaba hacia las playas de invasión sin nada entre ella y los transportes estadounidenses cargados de hombres y suministros. Los almirantes estadounidenses habían cometido una suposición que casi les costó todo. Supusieron que la destrucción del Musashi había quebrado la voluntad de Kurita de continuar la lucha. Supusieron que una flota que había perdido su barco más poderoso no tendría el valor de seguir adelante. Habían medido la determinación japonesa con estándares estadounidenses. Y obtuvieron la respuesta equivocada. En la mañana del 25 de octubre de 1944, los vigías a bordo del portaaviones de escolta USS Gambier Bay detectaron algo que no debería haber estado allí. Primero mástiles en el horizonte. Luego torretas de artillería. Luego la inconfundible superestructura de cruceros pesados japoneses. Y detrás de ellos, enorme, gris y terrible, el mástil pagoda del Yamato. El buque insignia de Kurita. Sus cañones de 18 pulgadas girando hacia objetivos que no tenían blindaje ni esperanza. La fuerza que defendía el Golfo de Leyte se llamaba Taffy 3. No era una flota de batalla. Era una colección de portaaviones de escolta, destructores y destructores de escolta. Los barcos más pequeños, más lentos y más ligeramente armados que la Marina de los Estados Unidos enviaba a la guerra. Sus portaaviones estaban construidos sobre cascos de petroleros. Sus cubiertas de vuelo eran de madera. Su velocidad máxima era de 17 nudos. Los acorazados de Kurita podían alcanzar 27. Los hombres de Taffy 3 miraron lo que se acercaba. E hicieron lo único que podían hacer. Atacaron. Lo que ocurrió en las siguientes horas frente a la isla de Samar se convertiría en una de las acciones más extraordinarias en la historia de la guerra naval. Y ocurrió por todo lo que la muerte del Musashi había puesto en marcha. El Destructor USS Johnston. Ahí es donde vive esta historia. Su comandante, Ernest Evans, no esperó órdenes. Giró su destructor de 2.100 toneladas directamente hacia la flota de Kurita y ordenó velocidad máxima,
30 nudos. Directamente hacia el Yamato. Directamente hacia el Nagato. Directamente hacia los cruceros japoneses y toda la fuerza de ataque de superficie que Japón aún poseía. Evans lanzó 10 torpedos. Disparó sus cañones de 5 pulgadas hasta que los tubos brillaron por el calor. El Johnston recibió 3 impactos de proyectiles de 14 pulgadas que habrían podido hundirlo de inmediato si hubieran explotado correctamente. No lo hicieron. Y el barco siguió disparando. Evans condujo su destructor a través de la formación japonesa, colocando cortinas de humo, atrayendo fuego enemigo, creando una confusión tan enorme y tan audaz que durante minutos críticos el Estado Mayor de Kurita no pudo determinar qué estaban enfrentando. Otros 3 destructores siguieron a Evans en aquella carga casi suicida. El Oel, el Herman y el Samuel B. Roberts, un destructor de escolta cuyos cañones eran demasiado pequeños para penetrar el blindaje de los cruceros japoneses a cualquier distancia. Su tripulación disparó de todos modos. A 4.000 yards. A 2.000 yards. Cada vez más cerca. Hasta que un proyectil japonés abrió finalmente su casco al mar. Los portaaviones de escolta lanzaron todos los aviones que tenían. Aviones armados con cargas de profundidad para patrullas antisubmarinas. Aviones que se quedaron sin munición y realizaron ataques simulados solo para obligar a los artilleros japoneses a agacharse. Pilotos que aterrizaban en cualquier cubierta disponible, se rearmaban y volvían a despegar en cuestión de minutos. El cielo sobre Samar se llenó de aviones realizando ataques que no deberían haber tenido ningún efecto contra acorazados y cruceros pesados. Y de alguna manera lo lograron. Kurita no recibía información clara. Su flota estaba bajo ataque aéreo constante. Su formación estaba en caos por los ataques de torpedos. Su buque insignia se veía obligado a maniobrar violentamente, rompiendo la coordinación de toda la fuerza. En un momento, el Yamato, el barco construido para ser el pináculo de la ingeniería naval humana, pasó 10 minutos tratando de escapar de 2 torpedos disparados por un destructor que tenía apenas una fracción de su tamaño. Su radio de giro era tan grande que no podía maniobrar con suficiente rapidez para evitarlos. Y entonces Kurita tomó la decisión que los historiadores debatirían durante los siguientes 80 años. Ordenó romper el ataque y reagruparse hacia el norte. Creía que estaba enfrentándose a portaaviones de flota. Creía que los ataques de torpedos y los bombardeos significaban que Alcei había regresado. Creía que el sacrificio de su flota estaba a punto de convertirse en una destrucción inútil. Estaba equivocado. Pero no sabía que estaba equivocado. Y en la niebla de una batalla librada a 25 nudos, durante horas de ataques continuos, con comunicaciones incompletas y con el recuerdo de la agonía de 9 horas del Musashi aún fresco en su mente. La decisión parecía lógica en ese momento. El recuerdo de la agonía de 9 horas del Musashi seguía presente en cada cálculo que Kurita hacía. Eligió la cautela en lugar del compromiso. Justo en el único momento en que el compromiso habría cambiado todo. 3 portaaviones de escolta estadounidenses fueron hundidos. El Johnston, el Oel y el Samuel B. Roberts se fueron al fondo. 792 marineros estadounidenses murieron frente a Samar. Pero las playas de invasión resistieron. Los transportes sobrevivieron. La fuerza de desembarco en Leyte no fue destruida. Japón había perdido la batalla del Golfo de Leyte. Durante los 4 días de combate, la Armada Imperial japonesa perdió 3 portaaviones de flota, 3 acorazados, 10 cruceros y 11 destructores. Las pérdidas estadounidenses, aunque significativas, fueron solo una fracción de la devastación infligida a la Marina Imperial. Más de 10.000 marineros japoneses murieron en esos 4 días. La flota combinada, como fuerza estratégica capaz de desafiar el dominio naval estadounidense, dejó de existir. Las cifras que surgieron del balance de la batalla contaban una historia que ningún almirante en Tokio podía explicar. Antes del Golfo de Leyte, Japón aún conservaba cierta capacidad teórica para desafiar el control estadounidense del Pacífico. Después del Golfo de Leyte, esa teoría había muerto. La Marina japonesa nunca volvería a reunir una fuerza de esta escala. Nunca volvería a tener suficiente combustible,
suficientes barcos ni suficientes tripulaciones entrenadas para disputar operaciones navales en mar abierto contra la flota estadounidense. La pérdida del Musashi había hecho algo más que hundir un solo barco. Había destruido el último mito que mantenía coherente la estrategia naval japonesa. Porque la clase Yamato no había sido simplemente un programa militar. Había sido un sistema de creencias. Los almirantes que los diseñaron, que los comisionaron y que los llevaron a la batalla habían construido toda su comprensión de la guerra naval alrededor de una idea. Que existía un punto de masa, blindaje y potencia de fuego más allá del cual el poder aéreo no podía alcanzar. El Musashi absorbió más castigo que cualquier buque de guerra en la historia. Y demostró que ese punto no existía. En las semanas posteriores al Golfo de Leyte, la Armada Imperial Japonesa realizó su último giro estratégico. Y fue un giro nacido completamente de la desesperación. El programa Kamikaze, que ya estaba en sus primeras etapas, fue acelerado y formalizado. Si las fuerzas de superficie no podían sobrevivir, si el poder aéreo convencional ya no podía sostenerse, entonces el arma sería el propio hombre. El piloto y el avión se convertirían en una sola munición guiada. Y a jóvenes pilotos se les pidió hacer lo que el acero del Musashi no había podido hacer. El hijo del capitán Inoguchi, el teniente Satoshi Inoguchi, voló una de esas misiones 10 días después de que el barco de su padre se hundiera. No sobrevivió. Su tío, el capitán Rikiei Inoguchi, comandaba el cuerpo kamikaze en Filipinas, entrenando a los hombres que morirían como su hermano había muerto, como el Musashi había muerto, como Japón estaba muriendo. 3 hombres. Una familia. Todos consumidos por una guerra cuyo resultado ya había sido decidido cuando el Musashi se hundió. El reconocimiento llegó lentamente, como siempre ocurre después de una catástrofe. Los 1.376 supervivientes del Musashi, rescatados de las aguas cubiertas de petróleo del mar de Shibuya, recibieron órdenes de guardar silencio sobre lo que habían presenciado. La pérdida fue clasificada. La magnitud del desastre fue minimizada en los registros oficiales. Japón no podía permitirse que la verdad sobre el Musashi llegara a los hombres que aún necesitaba para luchar y morir en el último año de la guerra. Pero los almirantes lo sabían. Osawa lo sabía. Kurita lo sabía. Cada hombre que había estado en el puente de un buque de guerra japonés el 24 de octubre de 1944 y había visto el cielo llenarse de aviones estadounidenses sabía exactamente lo que significaba la muerte del Musashi. El vicealmirante Osawa, el hombre que había llevado sus portaaviones vacíos hacia el norte como señuelo y los había visto arder uno por uno, lo explicó con mayor claridad en su testimonio después de la guerra. Habían creído que el Musashi estaba más allá de lo que la tecnología estadounidense podía destruir. Habían construido ese barco como la respuesta a un problema imposible. Cuando se hundió, el problema seguía existiendo. Pero la respuesta había desaparecido. De las cenizas, de las manchas de petróleo, de los cuerpos de más de 1000 hombres en el mar de Shibuya, quedó una sola pregunta sin respuesta. ¿Qué le ocurre a una marina que ha utilizado su última gran idea y descubre que no es suficiente? ¿Qué ocurre con los hombres que construyeron esa idea, que creyeron en ella, que murieron por ella? ¿Cuál es el legado del mayor buque de guerra jamás hundido en combate? Hoy descansa en 2 secciones rotas a 4.000 pies de profundidad, bajo la superficie de un mar que la mayoría de las personas vivas hoy ni siquiera podría señalar en un mapa. Pero la historia del Musashi no termina con su hundimiento. Termina en algo mucho más extraño, y mucho más humano que cualquier batalla. Y ese final es lo que cuenta la 4ª parte. Los hombres que sobrevivieron. El pecio descubierto 80 años después por un multimillonario con un barco de investigación y una obsesión. Y la pregunta que el Musashi obliga a cada generación a responder nuevamente. Cuando construyes algo magnífico y terrible, y aún así no es suficiente. ¿Qué significó haberlo construido? Ese capítulo es el que casi nadie conoce. Y quizás sea el más importante de todos. 4 partes. 4 horas de historia. Y todo comenzó con un solo torpedo golpeando el mayor buque de guerra jamás construido. Y con el silencio que cayó sobre Tokio cuando los almirantes comprendieron que aquello que creían imposible de destruir, había sido destruido.
Observamos cómo el Musashi absorbía 19 torpedos y 17 bombas durante 9 horas de agonía. Seguimos a la flota de Kurita a través de la oscuridad del estrecho de San Bernardino hasta el caos frente a Samar. Vimos a los barcos más pequeños de la flota estadounidense lanzarse contra los cañones de los acorazados japoneses, y de alguna manera mantener la línea. Y terminamos con una pregunta que el pecio del Musashi aún plantea desde 4.000 pies bajo el mar de Shibuya. Cuando construyes algo magnífico, y no es suficiente, ¿qué significó haberlo construido? Esa pregunta tiene una respuesta. Pero no es la respuesta que nadie esperaba. Porque el capítulo final de la historia del Musashi no pertenece a los almirantes, ni a los acorazados, ni a la gran estrategia del Pacífico. Pertenece a los hombres que sobrevivieron. Y a un descubrimiento realizado 80 años después que cambia completamente la forma en que entendemos esta historia. Cuando la guerra terminó en agosto de 1945, los supervivientes del Musashi regresaron a un Japón que no quería recordarlos. Los 1.376 hombres rescatados del mar de Shibuya fueron dispersados casi inmediatamente después de la batalla. Muchos fueron transferidos a instalaciones en tierra. Otros fueron asignados a nuevos barcos antes del final de la guerra. Algunos continuaron luchando. En cada cálculo que hacía, elegía la cautela en lugar del compromiso. En el único momento en que el compromiso habría cambiado todo. 3 portaaviones de escolta fueron hundidos. El Johnston, el Hull y el Samuel B. Roberts se fueron al fondo. 792 marineros estadounidenses murieron frente a Samar, pero las playas de invasión resistieron. Los transportes sobrevivieron. La fuerza de desembarco en Leyte no fue destruida. Japón había perdido la batalla del Golfo de Leyte. Había perdido 3 portaaviones de flota, 3 acorazados, 10 cruceros y 11 destructores durante los 4 días de combate. Las pérdidas estadounidenses, aunque significativas, fueron solo una fracción de la devastación infligida a la Marina Imperial. Más de 10.000 marineros japoneses murieron en esos 4 días. La flota combinada, como fuerza estratégica capaz de disputar el dominio naval estadounidense, dejó de existir. Las cifras que surgieron del balance de la batalla contaban una historia que ningún almirante en Tokio podía explicar ni negar. Antes del Golfo de Leyte, Japón todavía conservaba cierta capacidad teórica para desafiar el control estadounidense del Pacífico. Después del Golfo de Leyte, esa teoría estaba muerta. La Armada japonesa nunca volvería a reunir una fuerza de esa escala. Nunca volvería a tener suficiente combustible, suficientes barcos ni suficientes tripulaciones entrenadas para disputar operaciones navales en mar abierto contra la flota estadounidense. La pérdida del Musashi hizo algo más que hundir un solo barco. Por extraordinario que hubiera sido ese navío, su destrucción eliminó la última capa de mitología que mantenía coherente la estrategia naval japonesa. Porque la clase Yamato no había sido simplemente un programa militar. Había sido un sistema de creencias. Los almirantes que los diseñaron, que los encargaron y que los llevaron a la batalla habían construido toda su comprensión de la guerra naval alrededor de una idea: que existía un punto de masa, blindaje y potencia de fuego más allá del cual el poder aéreo no podía llegar. El Musashi absorbió más castigo que cualquier buque de guerra en la historia y demostró que ese punto no existía. En las semanas posteriores al Golfo de Leyte, la Armada Imperial realizó su último giro estratégico, un giro nacido completamente de la desesperación. El programa Kamikaze, que ya estaba en sus primeras etapas, fue acelerado y formalizado. Si las fuerzas de superficie no podían sobrevivir, si el poder aéreo convencional no podía mantenerse, entonces el arma se convertiría en el propio hombre. El piloto y el avión se fusionaron en una sola munición guiada, y a los jóvenes se les pidió hacer lo que el acero del Musashi no había podido hacer. El hijo del capitán Inoguchi, el teniente de grado junior Satoshi Inoguchi, voló una de esas misiones 10 días después de que el barco de su padre se hundiera. No sobrevivió. Su tío, el capitán Riei Inoguchi, comandaba el cuerpo kamikaze en Filipinas, entrenando a los hombres que morirían como había muerto su hermano, como había muerto el Musashi, como Japón estaba muriendo. 3 hombres, una sola familia,
todos consumidos por una guerra que el hundimiento del Musashi ya había decidido. El reconocimiento llegó lentamente y de forma incompleta, como siempre ocurre después de una catástrofe. Los tripulantes sobrevivientes del Musashi, 1.376 hombres rescatados de las aguas cubiertas de petróleo del mar de Shibuyan, recibieron la orden de guardar silencio sobre lo que habían presenciado. La pérdida fue clasificada. La magnitud del desastre fue minimizada en los registros oficiales. Japón no podía permitirse que la verdad sobre el Musashi llegara a los hombres que aún necesitaba para luchar y morir en el último año de la guerra. Pero los almirantes lo sabían. Ozawa lo sabía. Kurita lo sabía. Todo hombre que había estado en el puente de un buque de guerra japonés el 24 de octubre de 1944 y vio el cielo llenarse de aviones estadounidenses comprendió exactamente lo que significaba la muerte del Musashi. El vicealmirante Ozawa, el hombre que había llevado sus portaaviones vacíos hacia el norte como señuelo y los vio arder uno tras otro, lo dijo con mayor claridad en su testimonio de posguerra. Habían creído que el Musashi estaba más allá de lo que la tecnología estadounidense podía destruir. Lo habían construido para ser la respuesta a un problema imposible. Cuando se hundió, el problema permaneció, y la respuesta desapareció. De las cenizas, de las manchas de petróleo, de los cuerpos de 1000 hombres en el mar de Shibuyan, quedó una sola pregunta sin respuesta. ¿Qué le ocurre a una marina que ha usado su última gran idea y descubre que no es suficiente? ¿Qué les ocurre a los hombres que construyeron esa idea, que creyeron en ella, que murieron por ella? ¿Cuál es el legado del mayor buque de guerra jamás hundido en combate? Ahora descansa en 2 secciones rotas a 4.000 pies bajo la superficie de un mar que la mayoría de las personas vivas hoy ni siquiera podría encontrar en un mapa. La historia del Musashi no termina con su hundimiento. Termina en algo mucho más extraño y mucho más humano que cualquier batalla. Y ese final es de lo que trata la 4ª parte. Los hombres que sobrevivieron, el naufragio que fue encontrado 80 años después por un multimillonario con un buque de investigación y una obsesión, y la pregunta que el Musashi obliga a cada generación a responder de nuevo. Cuando construyes algo magnífico y terrible, y aún así no es suficiente, ¿qué significa haberlo construido? Ese capítulo es uno que casi nadie conoce. Y puede ser el más importante de todos. 4 partes, 4 horas de historia. Y todo comenzó con un solo torpedo golpeando el mayor buque de guerra jamás construido. Y con el silencio que cayó sobre Tokio cuando los almirantes se dieron cuenta de que aquello que creían indestructible había sido destruido. La lección estaba disponible. Estaba en su propio historial operativo. Pero las lecciones suelen ser más fáciles de aplicar a los enemigos que a uno mismo. La inversión en la clase Yamato era demasiado grande, demasiado simbólica y demasiado profundamente arraigada en la identidad de la Marina Imperial como para ser evaluada honestamente frente a lo que Pearl Harbor ya había demostrado. Este es un patrón que se repite en la historia militar con una consistencia devastadora. Los franceses construyeron la línea Maginot con la misma lógica con la que se construyó el Musashi. Los británicos enviaron al Prince of Wales y al Repulse a Singapur sin cobertura aérea en diciembre de 1941, y observaron cómo aviones japoneses los hundían en apenas 2 horas, un adelanto de lo que ocurriría con el Musashi 3 años después. La fuerza submarina alemana alcanzó su máxima eficacia en 1942, precisamente cuando la tecnología antisubmarina aliada estaba a punto de volver obsoleta esa eficacia. En cada uno de estos casos, la institución se había enamorado de un sistema de armas y permitió que ese apego superara una evaluación honesta de sus limitaciones. Los hombres que intentaron señalar esto no fueron celebrados. Fueron reasignados, degradados o simplemente ignorados. La historia de la innovación militar es, en gran medida, la historia de ideas correctas que fueron rechazadas por instituciones que tenían demasiado invertido en las ideas equivocadas que ya sostenían. Y ahora el último detalle, el que la mayoría de las personas que conocen la historia del Musashi no conocen, el que cambia el peso emocional de todo lo ocurrido antes. En 2015, Paul Allen, cofundador de Microsoft, desplegó su buque de investigación Petrel en el mar de Shibuyan con una misión específica. Allen había pasado años financiando expediciones para localizar los restos de buques de guerra históricamente importantes. Ya había encontrado el USS Indianapolis,
el USS Juneau y el USS Ward. El Musashi era el naufragio más significativo aún no encontrado en el Pacífico, descansando en unos 4.400 pies de profundidad en un lugar que nunca había sido documentado con precisión. Los vehículos operados remotamente del Petrel la encontraron el 1 de marzo de 2015. El barco yace en dos secciones principales. Su proa está completamente separada del casco, arrancada por las fuerzas de su hundimiento. Su mástil tipo pagoda ha colapsado sobre la cubierta. Sus enormes torretas de cañones de 18 pulgadas han caído de sus barbetas y yacen dispersas sobre el fondo marino en la oscuridad. Pero aquí está el detalle que realmente importa. Cuando las cámaras del ROV recorrieron el casco del Japanese Battleship Musashi, registrando los daños de torpedos a ambos lados, los cráteres de bombas en su cubierta y las marcas dejadas por 259 aeronaves y los hombres que las pilotaban, los investigadores realizaron un cálculo que nunca había sido establecido con precisión solo a partir de los documentos históricos. Confirmaron el número de torpedos, 19 impactos en un solo buque. El daño por torpedos más concentrado jamás infligido a un buque de guerra en combate. Y en ese mismo estudio encontraron algo en los restos que los registros navales japoneses nunca habían mencionado. En el campo de escombros alrededor de la sección de popa, entre equipos dispersos y efectos personales que habían reposado en el fondo marino durante más de 70 años, había herramientas. Herramientas de control de daños. Soportes de madera, equipos de bombeo, instrumentos utilizados por los hombres que trabajaron en compartimentos inundados durante 9 horas intentando salvar un barco que no podía salvarse. Esas herramientas se hundieron con los hombres que las sostenían. Las partidas de control de daños que permanecieron abajo cuando todos los demás subieron a las cubiertas superiores en los últimos minutos. Los hombres que seguían trabajando cuando el Musashi se inclinó sobre un costado. No abandonaron sus puestos. Las herramientas en el fondo del mar eran la prueba de ello. Ningún historiador lo había documentado. Ningún testimonio de supervivientes lo había mencionado con precisión. El propio naufragio llevaba la prueba de algo que el silencio oficial sobre la pérdida del Musashi casi había logrado borrar. Que los hombres que sirvieron a bordo de aquel barco fueron extraordinarios, y que su servicio extraordinario simplemente no fue suficiente contra lo que venía desde el cielo. Desde las mesas de diseño de Nagasaki en 1938, hasta el fondo del mar de Sibuyan en 1944, hasta las cámaras de un buque de investigación en 2015, la historia del Musashi abarca 87 años y contiene dentro de ella casi todas las verdades importantes sobre el costo de creer en algo más allá de lo que la evidencia respalda. La Marina Imperial japonesa construyó el mayor acorazado de la historia, lo tripuló con hombres excepcionales, lo envió a una batalla que ya estaba perdida antes de comenzar, y lo vio absorber más castigo del que cualquier buque de guerra había soportado jamás, mientras los hombres bajo cubierta seguían trabajando hasta que el agua los cubrió. 1.023 hombres murieron en el mar de Sibuyan el 24 de octubre de 1944. Su barco recibió 19 torpedos y 17 bombas durante 9 horas. Se negó a morir durante más tiempo que cualquier otro buque de guerra en la historia. Y cuando finalmente se hundió, los almirantes que lo habían construido ya no tenían nada importante que decir, porque el Musashi ya lo había dicho todo. La fe no es blindaje. El coraje no sustituye una evaluación honesta de aquello a lo que uno se enfrenta. Y los hombres que van al mar en barcos que sus líderes creen que no pueden hundirse merecen líderes lo suficientemente honestos como para cuestionar esa creencia antes de que los aviones aparezcan en el horizonte. Por eso vale la pena contar esta historia. No porque el Musashi fuera el mayor acorazado jamás construido, sino porque los hombres que sirvieron en él eran mejores que las decisiones que los enviaron a ese mar. Y porque, en algún lugar a 4.400 pies bajo aguas oscuras, las herramientas que aún sostenían cuando el barco se hundió siguen allí, oxidándose en silencio. Prueba de algo que ningún registro oficial pensó en escribir. Si esta historia se quedó contigo, compártela con alguien que nunca haya oído hablar del Musashi. Deja un comentario con otra historia de valentía olvidada que la historia casi dejó desaparecer. Y suscríbete, porque esta es solo una de las cientos de historias de la Segunda Guerra Mundial que merecen algo más que silencio. El mar guarda sus secretos con cuidado. Pero no para siempre.